¿Qué tal? Buenas, estamos de nuevo en este espacio del enólogo, ya estamos en ese proceso de conocimiento un poco de lo del concepto de vino de misa que hemos hablado, de muchas más cosas. Y en ese camino, bueno, pues un poco redundando en el eje fundamental de por qué se mantuvo el vino en Europa, y de ahí nació a los nuevos mundos en su expansión en el siglo XVI, XVII y XVIII en distintas áreas del planeta, circunscribiéndonos desde la trayectoria que vino prácticamente, como hemos explicado, miles de años atrás en ello. Los monasterios tuvieron todo que ver, fundamentalmente, bueno, pues la vida monástica tuvo todo que ver a partir del siglo V, como he comentado alguna vez, y San Benito en su regla de San Benito, bueno, pues en el capítulo 39 y 40 hace, digamos, un uso extremo de cómo tenía que comerse, cómo tenía que beberse las cosas y qué eran las cantidades máximas y mínimas que recibía un fraile que entraba en la orden. En el capítulo 40 dice lo que tiene que tomar, la cantidad de vino que tiene que tomar al día, y en su, bueno, pues en su eje fundamental de vida, en su máxima, que era el hora et labora, en toda la trayectoria de lo largo del día, bueno, pues se planificaba un poco todas las acciones que tenían que hacer, el trabajo y la oración básicamente. Y para ello le hace falta un mínimo de sustento, y ese sustento era una libra de pan como alimento y una emina de vino, que venía a ser prácticamente medio litro. Algunos traductores traducían litro y medio de vino al día. Bueno, medio litro de vino, en aquella época sepamos que el vino es muy contundente, es un alimento realmente, se fundamenta como un alimento, y a partir de ese alimento fundamentalmente el vino era como tal, pero era un vino, digamos, vasto. Los monasterios que sabían esto y hacían bien las cosas, a partir del siglo X, en ese relajo que hubo, digamos, de la orden, de 500 años de un bloque de relajo del misticismo y del uso de la regla de San Benito, bueno, pues en Citeaux, en lo que es la orden del Císter, una orden benedictina, en Francia, bueno, pues a partir de, bueno, pues de una serie de bueno, pues nuevos renovadores, que San Bernardo de Claraval es el que hace ese gran giro, lo que nos hace consecuencia que el vino de algún modo tiene que ser tratado de otra manera diferente, y se trata y se ubica de esa manera diferente, y además en esa expansión que hace el Císter va arrastrando a todos los lugares donde los va posicionando, en Alemania, en Italia, bueno, pues en España, etc. Recordemos que el inicio del viñedo es en Montecassino, donde hay alrededor, en la Toscana, que fue el primero la etrusca, bueno, pues hay un montón de viñedos y un montón de vinos muy buenos. Y qué curioso que Cluny, donde nace digamos, el Císter, donde renace el Císter, es en la Borgoña, o sea, Toscana, Borgoña, tengamos esto en cuenta. Un fraile español, o un fraile, bueno, dicen que francés, en mi opinión es español, que es Raimundo de Fitero, que es Raymond de Citeaux, Raymond del Císter, Raimundo de Fitero, que es el que, bueno, organiza a instancias de Sancho III, organiza realmente, digamos, la orden de Calatrava en función de un cenobio aquí en Castilla-La Mancha, y se organiza, digamos, la nueva orden de Calatrava. Por eso ya le daremos un momento crítico en su momento dado. Los frailes, que tenían una gran compensación para todo ese uso de trabajo, no solamente ellos tenían el trabajo, entonces daban trabajo a siervos, y a partir de ahí empiezan a expandir sus terrenos cercanos a los monasterios, y los viñedos los cuidan muy bien, pero con siervos, con trabajadores, igual que el modo de los, digamos, al mismo modo que los señores feudales. De tal modo que los señores feudales, antes de bueno, pues de toda esta trayectoria, también tenían su servilismo al lado, todos sus servicios, y todo cogían bueno, pues de la parte proporcional que iban teniendo. Y siempre, bueno, pues en este caso, pues no solamente el hora et labora que hacían los frailes dentro de su propia orden, sino que necesitaban manos externas para poder ayudarse. El Císter es el que, digamos, mete dentro de todas las abadías y todos los conventos o todos los monasterios, mete una bodega, mete una panadería, mete una cocina, mete una biblioteca, el laboratorium, etcétera, etcétera. La palabra laboratorium, laborar, es de trabajar, no solamente tal. Por ejemplo, un estudio de televisión es un laboratorio de estudio de televisión. Pues en este caso el laboratorium era también de orar. Y por ello, bueno, pues los frailes nos dieron todas esas líneas de vino que
ahora mismo tenemos como si fueran buenos vinos y ahí nació todo. Solus Dominus, tu solus alti